General del PRM, como esposa, madre, hija, amiga, compañera, condeno toda expresión que incite a la violencia contra las mujeres. Las posiciones individuales de compañeros sobre temas que contravienen principios de nuestra organización no nos representan. Gracias, Alfredo. Sí, muy pertinente, pero casi lo redacté porque yo dije que lo que iba a decir el partido, nosotros no tenemos que ver con eso. De nuevo, gracias, Alfredo García. Bueno, Andrés, conociendo como usted, lo que usted ha expuesto desde hace mucho tiempo, sabiendo cómo evaluó la crisis olvidada de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que yo creo que nos expone a nosotros como nación, eso se quedó en los escándalos, desapareció Janel, desaparecieron las denuncias, la sociedad civil amarró aquello y dijo, olvídense de los escándalos y vamos a terminar con la Cámara del Cambio. Y usted hablaba de las reformas que se necesitaban. Siempre cito a la apreciadísima, yo sé que es aprecio mutuo, de la doctora Margarita Melenciano, muy querida, que escribió en una ocasión y decía, no es la ley el problema, pero ya tenemos la ley. Ya el presidente ha valorado algo, como él siempre dice, nunca antes, esa ley. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es el limbo que tenemos mientras la ley se aplica? ¿Quién tiene más o menos poder? ¿Y cómo está funcionando lo que queda de la Cámara en el tiempo que queda? De nuevo, bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias, doctora magistrada. Yo me siento muy contento siempre que vengo aquí y siempre que la veo en televisión. Pues yo también la digo. Doctora, mire, nosotros como profesional de la Contaduría Pública fuimos invitados en una oportunidad acompañando al Instituto de Contadores Públicos Autorizados para opinar en el Congreso sobre las leyes que eran con nosotros, o sea, con la ley de la colegiación del Instituto de Contadores Públicos, la ley de la Cámara de Cuentas, etcétera, etcétera. Y ahí pusimos bastante claro todos los problemas que ocurrieron y las cosas que se podían corregir como lecciones aprendidas. También posteriormente nos invitaron a la Comisión de Cámara de Cuentas para revisar el informe, la Cámara, el proyecto de ley. Y ahí dimos muchas informaciones, inclusive las tengo todas redactadas porque le mandé a ellos un informe y se tomaron en cuenta muchas de ellas, pero no todas. Pero la ley era una salida, porque yo le dije en ambos momentos que primero teníamos que comenzar por la reforma constitucional cuando se hiciera sobre el aspecto de la Cámara de Cuentas, que la Constitución de la República la establece y que dice quiénes son y cómo se escogen. Y había que hacer transformaciones fundamentales en la parte constitucional, lo digo y lo insisto en eso. No sé por qué se pusieron a hacer una reforma ahora, ¿verdad? Porque acuérdense que la ley tiene ya un tiempo. Claro. Entonces, se aprobó y después el presidente la observó, después de mucho tiempo la observó y la devolvió. Entonces, las enmiendas se tomaron en cuenta y el presidente la promulgó. Pero ¿qué pasa? Que la gente, como decía Margarita Melenciano, el problema no es la ley, pero sí la ley afecta mucho. Porque la ley anterior, la 10-04, tenía una parte de que el presidente no tenía ningún poder, ningún poder para hacer nada. Pero esta que han hecho ahora le da todo el poder al presidente. Y no es para resolver un problema en particular, porque se ha podido pensar que después de casi va a cumplir 4 años esta Cámara de Cuentas, porque vence en abril del 2025, eso ya llevan 3 años y algo, ¿verdad? Entonces, el problema puede ser la composición de la Cámara o lo que fuere. Pero espérese. Porque parte de los predicamentos de la transformación legal, de esas reformas que dirige y quiere protagonizar el presidente, es convertirnos en una sociedad más democrática, más participativa. Entonces, usted me está diciendo, y eso pasó con la ley electoral, que a veces se critica fuera, que el presidente del Pleno, pero el presidente tiene todos los poderes establecidos constitucionalmente. Entonces usted me está diciendo que la nueva ley le quita poderes al Pleno y se los otorga más ahora al presidente. Exacto. Déjeme decirle que yo soy un poquito más allá. Aparentemente es un organismo colegiado que no es colegiado. O sea, estamos en un organismo colegiado que son 5 miembros de la Cámara de Cuentas, que no es un tribunal, por eso no son jueces, son miembros, pero
la colegiatura se pierde porque el poder lo tiene el presidente. Como quien dice, bueno, con el presidente haciendo lo que entienda, la cosa va a funcionar. También eso es una lectura, sí, pero no necesariamente es así. Y ahora te lo verá. Usted verá ahora, por ejemplo, y diga, bueno, el informe anual del Congreso, que constitucionalmente tiene que la Cámara de Cuentas hacer cada año, digamos que en marzo o abril de este pasado 23, tiene que la Cámara hizo 5 auditorías. Pero también influye, y lo influye muy bien, que hay tantas auditorías en tal proceso, que tantas auditorías están en el escritorio del presidente, o tantas están en esto, pero no dice en qué proporción están, si 18%, 40%, 60%, pero ahí se ve una retranca. El presidente no convocaba el pleno, y si el pleno no se convoca, no hay auditorías. Él dijo que era un preso de confianza. Bueno, pero de la ley, sí, pero no era así, porque si usted tiene 3 miembros que son a favor suyo, o sea, 2 más usted tiene mayoría. Entonces, con la mayoría, usted puede emitir los informes de auditoría que están ahí hechos, porque la Cámara ha estado trabajando. Lo que no reciben nada son los usuarios, o sea, los entes auditables, que tienen auditoría pendiente de hace 5, 10 y a lo mejor quizás más años. Andrés, ¿cómo funcionaba el pleno anterior? Cada uno de los integrantes tenía una función específica, coordinada por el presidente. Sí, miren, el pleno anterior, en el mío eran 9, ahora son 5. Pero esos 9 todos eran iguales, eran pares. Es la única institución colegiada que tiene una particularidad de que el presidente no tiene función para nada, esa, como estaba en la ley anterior. Fíjese que la Junta Central coordinaba. Coordinaba, pero para que el pleno aprobara. Todo lo que el presidente decidía era llevarlo al pleno. Y yo me parece que en un organismo colegiado eso está bien. Claro. Pero que sea sensato el presidente, ¿verdad? Que no sea que el presidente diga uno y que los otros apoyen lo que sea. Ahora, en esta situación, lo que se está haciendo es, el presidente puede contratar, desvincular, amonestar, suspender, contratar. Sin aval del pleno. Sin aval del pleno. Y el bufete directivo lo reducen de 3 personas al presidente y vicepresidente. A 2 personas. ¿Y el poder del secretario? No, el secretario lo eliminan. Entonces ahora la figura va a ser un secretario que lo escoge el pleno, pero que lo somete el presidente. El secretario general auxiliar ya no existe en esta ley. Pero entonces no se supone que en las vistas públicas, en las consultas con los especialistas, con los distintos colegios, como el de contadores, ¿no se supone que llevaron ideas? Sí. Y que en el Congreso se sopesaron esas ideas? A mí me consta que el Instituto de Ahorro Público llevó sus ideas, y yo particularmente, ellos me llamaron y me pidieron que le ayudara, y yo, de muchos amores, hice también mis recomendaciones sensatas y además coherentes e imparciales. Porque no es que a mí me pasó tal cosa, yo me olvidé de todo eso, ¿verdad? Vamos a ver lo que realmente el país necesita. Una institución fuerte, sólida, para garantía de la democracia. Oiga bien, de la democracia. Porque la Junta Central Electoral, que usted fue miembro, garantiza la democracia desde el punto de vista electoral. Pero después que ya está todo el mundo, ya ahora viene lo otro. Sí. Y entonces viene la Cámara de Cuentas, que se supone que es el ente fiscalizador, que a posteriori va a revisar las acciones de los incumbentes. Eso y malas declaraciones juradas de bien, que es lo más importante posiblemente de la lucha contra la corrupción en cualquier estado. Pero embargo, nosotros estamos funcionando sin Cámara de Cuentas. Eso es. Lamentablemente no hay Cámara de Cuentas porque no la vemos, y que no se entienda que es una crítica personal, sino una crítica institucional, pero institucional, la crítica institucional al presidente y los demás miembros. Pero ¿qué pasa? Yo he tenido informaciones de que el presidente se va de viaje y no dice nada a nadie. Y se supone que si el presidente va de viaje, tiene que dejar una persona a cargo, que debe ser el vicepresidente, o si viaja con el vicepresidente o la vicepresidenta, debe ser el secretario, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero yo entiendo que es una institución que se respeta, y como órgano del Estado, cualquier miembro, presidente de una institución o director general, tiene que primero informar y además decir quién está a cargo de tal cosa, porque hay instituciones, hay cosas que pasan, que hay que firmar, que hay que aprobar, y entonces si no hay nadie a cargo, ¿cómo lo van a hacer? Mire, vamos a seguir con los artículos de la ley ya promulgada, pero las preguntas se suceden y dicen, ¿cuál es la situación ahora de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? Bueno, yo pienso que ahora que la ley se acaba de promulgar hace 2 semanas o 3 semanas,
vamos a ver cómo va a funcionar el nuevo pleno. Con esos problemas que tiene, de que el presidente, ya el pleno es como un grupo de amigos que están ahí, que no tienen funciones, porque es colegiado, pero no es colegiado. Porque si el presidente tiene la potestad para someter, revisar, aprobar y someter cosas, y además él tiene que obligatoriamente llevar al pleno. Pero si no lo lleva, no pasa nada. Si no lo lleva, no pasa nada. Entonces, él tiene ahora la oportunidad de decir, ya yo puedo llevar las cosas. Yo mando aquí. Ya yo mando aquí. Ya él no es preso de la ley. Ahora vamos a decir eso. Pero lógicamente tiene que ser una cosa con prudencia, pero que se haga. ¿Cuántas auditorías hay en proceso? No sabemos. ¿En qué porcentaje de determinación están esas auditorías? No lo sabemos. Las auditorías, ¿ustedes se apoderan, en la Cámara se apoderan, deciden las auditorías o necesitan apoderamiento de las otras instituciones? No. Ellos, apoderamiento o contribución de la Contraloría General de la República, que son las leyes que inclusive cambiaron el Sistema Nacional de Control y Auditoría, ya es Sistema Nacional de Control y Fiscalización, para que pueda entrar ahí el tema de las declaraciones juradas. Pero después las instituciones no. La Cámara de Cuentas hace su plan de auditoría anual, ¿basado en qué? En su historial, en lo que entiende que es políticamente importante, desde el punto de vista presupuestario, y también peticiones que hacen los mismos ministros o directores y la sociedad civil, que forma parte como control social. En base a eso hace su plan. Pero fíjese que la nueva ley habla de que el no cumplir con el plan de auditoría tiene una sanción administrativa. ¿Para el presidente? Para los miembros. Pero ¿qué pasa? Si los miembros no son los responsables de que no se llevaran o no se cumpliera el plan de auditoría, van a cumplir igual, que son sanciones administrativas de 500,000 salarios mínimos. Pero también en esa parte de esas sanciones que habla también hay unas distorsiones también. Porque la Constitución de la República establece claramente la prescripción de la corrupción administrativa, y qué es penal o cuándo es penal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿La designación cómo se hará? Igual. Eso no lo tocó la ley. Y no lo puede tocar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es constitucional. Bueno, claro, está establecido en la Constitución. En la reforma, que es la que yo he dicho desde el año 2009 que se haga. Y si ya hay una reforma en camino que el presidente dice que es importante, ¿verdad? Él dice que la principal es la constitucional. Ahí deberían hacer eso. Primero, ¿cómo se escoge? ¿Quién lo escoge? ¿Quién califica? El tiempo que va a durar. Eso es importante. Que mire, en la mayoría de los países, yo tengo un artículo que yo escribí en el 2009, la Cámara de Cuentas, o como se llame, órgano de fiscalización, FS, duran entre 8 años, 10 años, 15 años y así sucesivamente. Mire, decir que no pertenecen a los grupos que obtienen la victoria es una ficción, Andrés. Esos órganos autónomos tienen que durar quizás 2 años más que los periodos porque constitucionales. Es muy evidente lo que ocurre. Siempre y cuando que la persona que esté ahí, no que sea un político, no que sea un independiente, sino una persona con una cabeza puesta bien clara, desde el punto de vista profesional. Porque yo creo que no es un tema político. O sea, en ninguna institución, por ejemplo, Miriam Germán, independiente, entre comillas, porque tampoco lo es, pero otros, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional anterior era vicepresidente del PRD. Claro. Y hizo un excelente trabajo. O sea, no depende de que usted sea político. Usted tiene que ser que usted se quite el traje de político y actúa como un profesional independiente. Y actúa como, aunque la gente diga lo contrario. Porque la gente dice, ¿qué va a decir la gente? No, haga lo que usted tiene que hacer. Y que piense lo que la gente crea. ¿Por qué ha dado tanto trabajo para que desde la Cámara de Cuentas de la República Dominicana le expliquen a la población lo que hace la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? Y solo con los escándalos es que nos damos cuenta de que existe la Cámara de Cuentas. Sí. ¿Qué falta ahí? Yo pienso que en lo que tiene que ver con explicación está en la ley. Los ciudadanos tienen que la ley leerla, ¿verdad? Pero la Cámara de Cuentas no está necesariamente en condición de tener que ponerse a explicar las funciones, aunque están ahí claramente establecidas. Pero la gente no lo sabe. Exacto. Entonces, y quizás porque la función nada más sabemos por los escándalos. Por los escándalos, evidentemente. El mío incluido. Pero ahí inclusive se conoció mucho más la Cámara de Cuentas. Y ¿qué es eso? Ay, Dios mío, caramba. Pero la Cámara de Cuentas ha sido históricamente
ha sido un fraude para el país, históricamente. Es lamentable, ¿eh? Un organismo tan importante como eso, ¿eh? Los estudiantes de Derecho de hace muchos años, 40 años, qué sé yo, cuando en Derecho Administrativo correspondía a la Cámara de Cuentas de República Dominicana, se pasaba rápido porque pensábamos que eso no se utilizaba. Es correcto. Y también hay una diferencia entre la auditoría externa e interna, que usted me gustaría que explicara. Pero hay algo importante en relación a lo que está pasando ahora. Se supone entonces que este grupo designado con la ley anterior ya está funcionando con la ley nueva. Se supone que sí. La ley de uso inmediato. Es aplicación inmediata. O sea, no establece, no hay un artículo que dice se comenzará a aplicar dentro de 6 meses, por ejemplo. No. Se supone que debería ser, en todo caso, después de esta administración. Pero no. Es de uso de aplicación inmediata. Ahora, eso evidentemente que tiene algunos beneficios. Pero, como le dije, eso, para que puedan hacer... Pero ahora es que el hombre va a salir sin pedir permiso. Ah, bueno, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero yo creo que ahí la gente a veces cree que cuando un funcionario habla es un chisme. Pero ahí han ocurrido muchas cosas que se ha dicho y que se han visto como chisme. Y se ha aplazado, como usted dice. No, eso se olvidó. Guarden eso tranquilo. Déjenme eso ahí. Y inclusive pienso que quizás ellos pueden estar pensando todos quizás que lo van a reelegir. Quizás. O sea, no van a volver a poner de nuevo, porque lo hicimos también, no hicimos nada. Pero esa era la cámara de don Eduardo Estrella y del presidente Abinader. Y de Pacheco, yo me acuerdo el discurso en la juramentación de don Eduardo. Correcto. Esa era la cámara que se necesitaba. Correcto. Y además a la anterior le hicieron de todo. Que por cierto, pero usted ve que son muchos temas. Sí. Antes de llegar a la operación Caracol, cuenta la Cámara de Cuentas, oiga que bien, cuenta la Cámara de Cuentas, con un equipo técnico que pueda enfrentar la cantidad de auditorías que le corresponde hacer al órgano. No, nunca. ¿Sabe por qué? Porque son demasiados organismos y demasiadas instituciones. Son más de 4.000 o 5.000 instituciones. Lo que la Cámara de Cuentas tiene que hacer, y fue lo que nosotros hicimos cuando hicimos el plan anual, el plan a 4 años, es en los 4 años auditar el Estado. En los 4 años que tiene la función de la Cámara de Cuentas. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, las entidades que tienen mayor impacto en el presupuesto deberían estar siempre al frente para auditarla, en la medida de lo posible y en esa gradualidad, revisando y no dejando los ayuntamientos tampoco, que aunque reciban pocos fondos, también ese es el gobierno municipal de un pueblo, pero también la sociedad civil dice que hay que hacer, o que hay que un expertise particular porque entiende que hay un robo en particular. Aunque la auditoría no se hace para descubrir robo, se hacen para establecer que la cosa está haciendo correctamente, conforme a las normas, las leyes y la Constitución de la República. Pero no es así que funciona la cosa. Pero en realidad no tienen ni la calidad, muchas veces no tienen la calidad, pero la cantidad tampoco. Aunque se han contratado muchos contadores, inclusive me han dicho que son contadores de firmas nacionales, que eso es bueno. Yo tenía el plan mío, yo incluía eso. Vamos a robarnos los auditores que tienen experiencia de las firmas de contadores públicos, traerlo aquí, pagarle bien, claro, porque hay que pagarle bien, y entonces vamos a hacer un trabajo ahora adecuado. Pero ahora en la ley esta que se aprobó, en la ley anterior, la Cámara se podía auxiliar de las firmas de auditoría externa, las firmas de contadores públicos. Ahora no se puede. No. Ahora dice la ley que el funcionario que quiera puede contratar una firma de contadores públicos autorizada, el que quiera. Y no tiene que pedir permiso a nadie. Que antes la ley decía que había que pedir permiso a la Cámara de Cuentas, pero eso fue... Entonces yo puedo auditar mi organismo sin tener el aval de la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿para qué existe ahora la Cámara de Cuentas? No, porque entonces, ¿qué pasa? Ahí mismo dice que eso no es vinculante con nada. Ah, ok. O sea que la Cámara de Cuentas, usted hace su auditoría, o eso para usted pagó ese dinero y lógicamente también hay que meterlo en un proceso de compra y contrataciones públicas. Pero ya lo tengo, busqué a KPMG, a Pricewaterhouse, aquí es BDO, etcétera, etcétera, y tengo mi auditoría aquí en mis manos, la tengo aquí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hacen eso también los funcionarios? Porque la Cámara de Cuentas es ineficiente. No aparece. Hay instituciones que tienen 8 años que no la han auditado. Y si la auditaron, el borrador ni ha llegado. Y hace 5, 6 años, 7 años. ¿Sustituye la Contraloría a la Cámara de Cuentas? Jamás. Mire, de manera jamás contundente lo digo. No, yo he sido claramente con eso, inclusive. ¿Y por qué se está usando ese? Ahí va.
ahí van. ese ardid para creer que se están auditando las cuentas. Técnicamente, yo le he dicho al presidente de la República, técnicamente, que mucha gente lo que dice, concho, tú estás metiendo, técnicamente, presidente, desde el principio, eso no está correcto. La Contraloría de la República es el auditor interno del Poder Ejecutivo. El auditor, y te me dijo ahorita, vamos a hablar de las dos cosas. Exacto. El auditor interno del Poder Ejecutivo, de ese poder del Estado, en la Cámara de Cuentas, en la Contraloría de la República, perdón, no puede ir a auditar la Junta Central Electoral. No, y una vez lo intentaron, ¿se acuerdan? Claro. Y Roberto dijo, para afuera, no pueden, porque ese es el auditor interno, que tiene que revisar normativa, controles internos, revisión y todo eso, del Ejecutivo. No, fue una negativa casi solitaria, como hacía Roberto. Sí, claro. Con la determinación que le... Claro. Yo escribí un artículo sobre eso, diciéndoselo al Contralor de entonces, digo, estás equivocado, la ley no te da facultad para eso. Ahora que bien, ¿quién es el auditor externo del Estado? Es la Cámara de Cuentas, que tiene facultad para auditar a todos los poderes del Estado. A todos. Fíjense que la Contraloría es el auditor interno del Poder Ejecutivo. Y ahí no se aplicaría lo mismo que para otros organismos que dicen, no, pero no hay independencia, yo no te voy a auditar porque yo pertenezco al grupo de poder que está ahora mismo al mando. Pero entonces, como un ejemplo. Bueno, cuando hablan de órganos autónomos que son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo. Okay. Tú sabes que cuando hay una composición de fuerzas como la que existe ahora, que es todo con el oficialismo, tú dices, pero yo no voy a afilar cuchillo para mi garganta. No. Y yo no voy a auditar y a decir que hay un robo en el ministerio tal. El órgano fiscalizador del Estado se llama la Cámara de Cuentas, que es el poder de los poderes. Entonces tiene que permanecer 8 años. O 7. O más, 7. Más de 4. Más de un periodo constitucional. Y que lógicamente tiene un equipo de técnicos, de profesionales, que yo decía... pero por eso fue que el presidente dijo que la Cámara anterior era la Cámara del partido. Bueno, entonces esta no, esta es independiente. Bueno, pero mire, ahí lo que... Mire, inclusive yo hablaba de cómo se deben escoger. En la última vez que se escogieron a estos 4 miembros, yo creo que se entrevistaron como 200 y tantas personas. Y yo les puedo asegurar que ahí habían 40 personas o 50 personas de alto nivel profesional en la carrera de la Contraloría Pública y con nivel técnico y ético. Y eso ninguno aparecieron en los 25. En los 25 primero, que después de los 25 entonces viene y otro rebase y bajan a 15. Y después de 15 bajan a 5. Entonces esos profesionales estaban ahí, se entrevistaron. Una entrevista también bastante Mickey Mouse. Sí. Porque usted, las pruebas nacionales... No, las pruebas nacionales son más fuertes. Bueno, es cierto. Sí. Ustedes queman, pero son más fuertes. Se puede fijar. Pero mire, fíjese, en 5 minutos tenemos que decir, háblame de usted. Y después, ¿y usted tal cosa? No, así no es. Y inclusive, muy chabacana las entrevistas. Oh, fulana, que te conozco. No, pues eso no puede ser. Ahí entrevistaron a una persona que era, por ejemplo, auditor del mismo Congreso. Eso no puede participar. No puede ser. Verdaderamente. Pero todo es posible en este país. Mire, Andrés, aquí participó un asesor municipal que tiene mucho tiempo en el país, que es el señor Gago Clérigo. Y él vino a exponer los obstáculos técnicos que encuentra en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en relación a la declaración que hacen los alcaldes y los directores municipales. La declaración de bienes. De bienes. Okay. Porque ahora que usted dice que son 4,000 y tantos, entonces ahí uno se pregunta, ¿cómo de verdad puede funcionar un órgano con esa demanda? Entonces, Gago Clérigo mencionaba que, por ejemplo, en una zona rural, el director municipal, ¿qué tiene? Tiene 3 chivos, 2 vacas, y que le devuelven el formulario porque dicen, no, usted tiene que decir cómo adquirió la vaca. O Claro. ¿Ustedes tuvieron ese problema cuando No, le voy a decir por qué no. Porque no era atribución de la Cámara de Cuentas revisar las declaraciones juradas de bienes. Esa atribución la tenía la Procuraduría General de la República, junto con la Tesorería Nacional. Y yo nunca he sido partícipe de que fuera la Cámara de Cuentas. Cuando se le asignó en la ley de las declaraciones juradas a la Cámara de Cuentas, yo dije, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Primero, porque la Cámara de Cuentas no tenía recursos para eso, financieros ni técnicos. Pero lo recibieron sin el dinero. Y evidentemente se dijeron, este año no hicimos nada porque no teníamos recursos. 1 año, 2 años. Tercer año, el gobierno dominicano, el presidente Abinader, entregó muchos recursos a la Cámara de Cuentas. Tiene recursos, inclusive depositados en certificados financieros, porque no lo pudieron usar en el presupuesto. Ni en la preparación de técnicos. Muchos millones tienen.
Lo dijeron ellos mismos. O sea, no es que yo te diga. O sea, ahí no falta el dinero. No falta el dinero. Por lo tanto, el trabajo de la parte de fiscalización de las declaraciones juradas debería funcionar, pero no funciona tampoco. Y lo único que dicen de eso, la Cámara de Cuentas, es: faltan 45 gente que no han declarado. Pero ¿y qué me importa eso? Yo quiero saber, los que declararon primero, ¿qué declararon? Y dime a ver si ese que declaró, que dice que tiene un Mercedes-Benz y que tiene una casa en Miami, por ejemplo, ¿cómo se comprueba? Tú lo tienes que buscar, no que lo diga ahí, que el formulario, que lo puso, no. Vamos ahora a examinar como auditores de que eso realmente efectivamente tenga la propiedad, la calidad, la independencia y además la seguridad. Es un trabajo enorme. Claro, es un trabajo grandísimo. Ahora hay que ver ahora. O sea, yo no puedo poner que usted me debe $2 millones para abultar mi... No. Antes se podía, yo tenía una perspectiva a futuro de corrupción. Claro. Yo hice un artículo sobre eso, que era, no hay nadie que vigila esto, y es un notario público que es amigo mío, yo póngale ahí que yo tengo una casa, ahí de todo, claro. Y eso era lo que yo tenía. Entonces cuando yo salí ya tenía eso. Y digo, mira, me fui, entré y salí con lo mismo. Ahora, se supone que usted tiene que verificar y examinar de que eso que usted puso ahí, esa declaración jurada, es lo correcto, es lo cierto. No lo correcto, no lo cierto. Pero la Cámara de Cuentas tiene que asegurarse de que sí, de que exista un documento, un título de propiedad, de que los fondos son lícitos, los fondos originales cuando usted lo usa, lícitos para evitar cualquier tema de contagio con el lavado de dinero. Mire, ahí dice que entonces ha sido una gran ficción valorar las declaraciones juradas de los funcionarios. Pero claro que sí, es que nadie lo ha valorado. Lo único que sirve es para que lo hagan. El que la hace, felicidades, cumplió con la ley. Pero después de ahí, nadie lo ha revisado. O si lo revisó la Cámara de Cuentas, que lo diga entonces. Pero entonces nos estamos engañando todos. Pero claro que sí. Claro que incluso cuando le exigimos a los demás, mira, presenta tu declaración que te voy a retener los salarios. Y déjeme decir algo, hay muchos funcionarios que declaran en su declaración jurada que son las cosas que tienen. Estoy teniendo una casa en Miami. Sí, pero eso es Miami. Yo pongo lo de aquí. ¿Cómo lo de aquí? Son sus bienes. Donde usted lo tenga. ¿Establece algo específico para resolver eso la nueva ley? No, la ley no. Lo único que la ley dice es que la función la atribuye a la Cámara de Cuentas, pero no establece nada porque la ley de la declaración jurada está bien clara. Pero yo lo único que decía era que no se lo puede atribuir a la Cámara de Cuentas, que además está auditando a un funcionario y también está revisando sus declaraciones juradas. ¿Qué va a pasar cuando venga la reforma constitucional y algún especialista diga que esa ley debe pasar por el Tribunal Constitucional antes de aplicarse? Puede aplicar porque hay algunos aspectos que violan algún tema de la Constitución y de otras leyes. Eso es un tema que es un tema importante. ¿Y quién se va a atrever? Vamos a ver quién se atreve. Yo creo que cualquier medio profesional de nosotros lo podemos hacer, desde el punto de vista, porque la gente no tiene que ver que las cosas son políticas, sino que las cosas técnicas. Claro. Y eso es lo que tiene que ver, definitivamente. Pero hay muchas cosas, y yo pienso que en la Constitución de la República, miren, al margen del periodo, lo más fundamental, el periodo es importante, pero algo fundamental es la composición de los miembros. Y acuérdense que yo he dicho siempre, en mi posición, y lo escribí, es que sea una persona. Sí. Una persona que sea el auditor general de la nación o el auditor general del Estado, como usted quiera decir, como hay en otros países, Estados Unidos, Canadá, Australia, son una persona. Y hay muchos países latinoamericanos que también están, por ejemplo en Argentina, como auditor general de la nación, y otros que son Contralor General de la República. Y dice, bueno, usted pregunta, pero ven acá, ¿por qué hay países que tienen Contraloría General de la República y funciona como EFS? ¿Por qué? Dígame. Porque nada más tienen un solo órgano de control que se llama Contraloría de la República. Pero es el control externo, no el interno. O sea, se llama Contraloría, pero no es el auditor interno del Estado, del Poder Ejecutivo. Sino que ese es el órgano que tiene la facultad de entidad fiscalizadora superior. De acuerdo a la CEF, que es la INTOSAI, que es la institución a nivel mundial que examina las cámaras de cuentas, tribunales de cuentas, órganos colegiados, como fuera. ¿Qué pasa con la discreción, con el resultado de los informes? Usted sabe que las investigaciones, antes de existir las redes y de existir la connivencia de algunas autoridades con lo que hacen la opinión, las investigaciones eran secretas. Claro. Si tú querías divulgarlo, tú lo divulgas. Y tiene que ser secreto todavía.
Claro, pero aquí es un fandango. Mire, entonces, cuando yo te audito, yo presento ese resultado al órgano correspondiente, pero yo como ciudadana no tengo que conocer ese resultado. Mire, cuando hay dos cosas. Cuando se auditan y la Cámara de Cuentas determina que hay indicios de responsabilidades penales, pues la Cámara de Cuentas no es juez. Es indicios lo que puede decir. Entonces eso va al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que investigar y verificar que esos indicios realmente son ciertos. Entonces acusa y lo pasa al juez. Pero la Constitución de la República y las leyes específicas y el Código Penal dicen que tiene que preservar la moral de la persona. Porque usted puede acusarme, pero usted no sabe si eso es verdad o si eso realmente se discutió adecuadamente. Entonces, cuando usted me difama y dice que yo soy un corrupto y eso, entonces yo sí puedo demandar en base a la Constitución de la República. Pueden hacerlo. Porque ahora esos resultados se divulgan antes que la persona lo sepa. No, el Ministerio Público lo publican. Mire, aquí hay esto. Inclusive, acabo de ver, y me extrañó, que en el juicio, creo, de uno de los peces, ¿cómo se llama? Sí, del parque temático. Del parque temático. Sí. Veo que hay una auditora de la Cámara de Cuentas como testigo. Y ella dice, sí, yo audité el FOMPER. Lo voy a decir porque está público. Ella acusa al presidente anterior. Correcto, pero ella dice, y yo firmé 2 informes, para la redundancia. Un informe tal, que era el que tenía todas las anomalías, las irregularidades, y otro informe que estaba limpio. Y le pregunto a esa profesional, ¿usted no está obligado a firmar esos informes? No. Tú decís, que me van a cancelar. Bueno, porque lo cancelen. Porque a mí no me puede obligar nadie a firmar un estado que yo sepa que tiene irregularidades y que el dictamen no va a ser limpio para que sea limpio. No puede ser. Y que eso vaya a entregó en el 2023. Que yo lo guardé para... Cuando no, es que tú no tienes que guardarlo, es que tú no tienes que firmarlo. Que aquí hay una transformación de ética, la delatoría ha convertido en héroe. Integridad. Eso no existe. Mire, tenemos que hacer una pausa y a propósito de eso, y con la preocupación de que esa ley puede ir al Tribunal Constitucional. Puede, sí. Cuando regresemos vamos a hablar de la Operación Caracol. Ok. Hacemos la pausa.